más importante en el programa de mayor influencia de la radio nacional. En este jueves 26 de abril del año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquín, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. En Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Sonia Patiño, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal. Buenos días a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Felicitaciones, pues a todas las secretarias, un ente tan importante de cualquier actividad empresarial. Así es que empresarial, comercial, nuestras felicitaciones a todas las secretarias. Señores, antes de desarrollar algunos temas, quiero agradecer esta carta que me envía de solidaridad el doctor Luis René Canán Rojas, que es el senador de la provincia Hermanas Mirabal. Entre otras cosas, pues dice: distinguido amigo, luego de un cordial y afectuoso saludo, nos dirigimos a usted con la finalidad de expresarle toda mi solidaridad ante la situación que está atravesando en estos momentos desde el punto de vista judicial. Estamos confiados y seguros de que en buen derecho la sentencia será variada y su inocencia saldrá a la luz. Hemos seguido toda su trayectoria y le expresamos que estamos y estaremos a su lado, acompañándole en este y en cualquier proceso a que usted le toque enfrentar en esta carrera periodística. La libertad de prensa es sagrada. Con mis más altos grados de consideración y estima, atentamente, doctor Luis René Canán Rojas, que es el senador de la provincia Hermanas Mirabal. Aprovecho también para agradecer al equipo de la emisión estelar de AN7, de Antena Noticias 7, por su gesto, por su expresión de solidaridad anoche. Gracias a todo este equipo, pues de manera muy especial a Susi Caraballo y a Laura Pérez Roja, ¿no?, con quienes me toca interactuar todos los miércoles a propósito de pues un comentario que tengo asignado sobre temas de la actualidad. También pues al director Orlando Jorge Villegas. Gracias a todos y así es que continuaremos, señores, continuaremos. Los que han tenido otro tipo de expresión, pues también les respeto. Esa es la libertad de expresión por la que estamos luchando. No todos tenemos que estar con una misma posición con relación a los hechos. Lo que les alegre esto, sin examinar el contenido de lo que esta magistrada está planteando, pues ustedes saben que la vida da mucha vuelta. La vida da mucha vuelta. Y he visto a personas ahí que incluso en oportunidad de dirigirse hasta el presidente de la República
o hasta cualquier autoridad eclesiástica, dirigirse a funcionarios, a legisladores, lo hacen pues de manera muy respetuosa, con muchos epítetos, etcétera, etcétera, y sin embargo celebran este tipo de cosas. Ojalá que entonces un día no le toque rechazar lo que hoy están celebrando. Lo que les aseguro es que si algo similar pasara, mi posición va a ser la que he asumido siempre, porque todavía creo que tengo en mis sentaderas el impacto de haberme sentado en el caliente de un asfalto, en solidaridad en momentos en que pues he visto la libertad de expresión pues atacada. No importa que coincida o no, o tenga diferencias con quien pues le haya tocado pasar por esa situación. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, escuchaba el análisis de Daris Terrero y yo desde ayer me estoy preguntando lo mismo. Es decir, yo comprendo que el presidente de la Junta Central Electoral, por la responsabilidad y el trabajo que esto le añade a la Junta Central Electoral, no quiera primarias abiertas. De hecho, él tampoco quiere voto preferencial para los regidores, y su convocatoria, cuando se reunió con 21 presidentes de partidos políticos, fue justamente para tratar de eliminar la aplicación del voto preferencial de los regidores en las elecciones del 2020, porque eso realmente añade mayores responsabilidades a las tareas de la Junta Central Electoral. Bueno, pues ayer dijo que las primarias abiertas saldrían por 5.528 millones de pesos. Solo le faltó colocarle algunos centavos para que diera un costo más preciso de lo que serían unas primarias abiertas. Y entonces me hacía la pregunta que se hacía Daris, pero ¿y de dónde saca el doctor Castaño Guzmán esos datos? No hay un error en su información, no hay un error, porque evidentemente que el dato es totalmente desproporcional. Yo sé que cuando tenemos posiciones encontradas, cuando hay un debate nacional tan interesante como este, y que tantas pasiones ha despertado y que ha agrupado a la oposición, a una parte del PLD, y ha levantado a sectores de la sociedad, pues desde luego esa afirmación del presidente de la Junta va a salir a ser repetida muchas veces por muchas personas, porque con esa afirmación se estaría declarando prácticamente como una locura la posibilidad de establecer unas primarias abiertas en la República Dominicana. Sin embargo, después que pasa la pasión, entonces llega algún momento para la racionalidad, y solamente con que hayan sectores, yo no sé si mayoritarios o minoritarios, que cuestionen la racionalidad de esa información, a mí me preocuparía. Porque eso no guarda ningún sentido lógico. Eso no guarda ningún sentido lógico. Es decir, unas primarias no son elecciones
nacionales, aunque se organizan en todas partes del país. Si la Junta Central Electoral para unas elecciones nacionales tiene 16.000 centros, para las primarias tiene que hacer lo que han hecho los partidos políticos siempre, que es una concentración de los centros de votación, porque las primarias, tal y como decía Daris Terrero, ya si hay algo que está debidamente comprobado en las primarias, es que mueven no más de un 30% del padrón, en este caso sería el padrón general de la Junta, no más de un 30%, aunque estén todos los partidos involucrados ahí. Aunque no se puede citar mucho como ejemplo lo que acaba de pasar en el PRM, porque esto fue una actividad sin conflicto, prácticamente una cosa para ratificar un acuerdo entre los dos principales líderes de ese partido. Entonces, un desastre organizativo y una cuestión de muy escasa participación, que finalmente para poder los datos finales hubo que hacer lo que más o menos se sospechaba desde el principio que se iba a hacer cuando se vio aquella comisión organizadora en esos apuros de dar porcentaje, pero no podía dar números porque los números realmente eran números que no comunicaban el éxito de esa cuestión. Pero bueno, ¿cuántos centros de votación tuvieron ellos? 400 centros de votación. 400. Es decir, si se organizan unas primarias, ¿ustedes creen que habrán más de 1.000 centros de votación de los 16.000 que tiene la Junta Central Electoral? Porque los partidos políticos han vivido esa experiencia. Si el costo de las primarias, que yo no sé cuál es, y desde luego que no creo para nada en esa información que ha dado el presidente de la Junta Central Electoral. Si yo no sé cuál es el costo de las primarias, pero si unas primarias salen por 200 millones de pesos a un partido, o por 150 o por 100, que los organizadores de primaria dicen que no, más o menos tienen un cálculo de 80 millones de pesos para la organización interna de una primaria en un partido político. Fíjense, para ustedes llegar de 80 a 5.000 millones y pico, como que el recorrido es amplio. Entonces tú dirás, no, pero que si le sale a 80 a un partido grande, entonces vamos a suponer que hay 4 partidos. Hay 4 partidos, 2 partidos grandes, 2 partidos que andan por un 5% de los electores, que no se me ofendan sus dirigentes, pero no son realmente partidos grandes, sino que la legislación se acomodó un poco para ser más justa, porque un 5%, y eso después debería verse, eso no es un partido grande, aunque pueda ser un partido que decida unas elecciones. Pero, ok, vamos a ponerle a los 4 partidos grandes, que son los que irían a primarias, los 80 millones, o llévelo a 100 millones, son 400 millones de pesos, entre cuatro partidos grandes, añádale, digamos, una cuestión de una campaña de orientación, lo que fuere. No, eso no tiene, no se aproxima para nada a ese número que esta persona ha ofrecido, que ofreció en el día de ayer, pero para nada. Entonces, bueno, mantenga su oposición a que se realicen estas primarias. Yo hoy no sé cuál será la suerte de este proyecto. Hasta la semana pasada no veía ni los números, no creo que sean suficientes para que el proyecto
pues pase en la Cámara de Diputados, y entonces sencillamente no habrá ley de partido, porque por otra parte entonces dice que es urgente y que es imprescindible que se apruebe una ley de partido. Y me pregunto, ¿cómo se aprobaría una ley de partido? Porque esta ley de partido tiene 76 artículos de 77 consensuados. Entonces, hay un artículo que lo comparten la mayoría de la mayoría de los senadores y la mayoría de los diputados. Pero ese artículo no lo comparte la minoría de los senadores ni la minoría de los diputados. Entonces queremos una ley de partido, pero ¿cómo la queremos? Que la minoría entonces se subordine, que la mayoría se subordine a la minoría. Es decir, que la minoría deje atrás su posición y adopte la posición de la minoría. Así no ha habido aprobación en ninguna parte del mundo. Entonces, digamos que no tendremos ley, porque ese es el escenario que se está planteando en esa cuestión de la ley. Por otra parte, él está planteando desafíos que como quiera están. Decía, por ejemplo, el doctor Hernández Peguero, mire, señores, solamente en los conocimientos, las impugnaciones, en el Tribunal Superior Electoral, ¿usted sabe qué tiempo se lleva? Hoy, ¿quién ha dicho que cuando los partidos, cada uno de ellos, hagan los desastres que van a hacer? Es decir, las primarias estas de cada uno de los partidos, sin padrón, sin árbitro ninguno, cuando cada uno de esos partidos hagan sus desastres, escogiendo 80.000 candidatos, ¿cuántas impugnaciones van para el Tribunal Superior Electoral? ¿O el hecho de que las primarias sean organizadas por los partidos va a evitar que vayan impugnaciones al Tribunal Superior Electoral? No, las impugnaciones que van para el Tribunal Superior Electoral usted las puede multiplicar por 4 o por 5 en manos, cuando manejan los partidos sin gente en quien confiar, sin arbitraje interno y sin padrón y sin reglas claras. Sí, como quiera eso lo vamos a enfrentar. Lo otro, el calendario de elecciones, bueno, eso está ahí establecido. Como quiera eso hay que hacerlo. Hay que hacer las primarias. Después de las primarias vienen las elecciones de los alcaldes. Si es que no se ha tomado una decisión antes, porque eso fue una locura, la forma en la que eso se separó. Entonces, después de las elecciones de los alcaldes con voto preferencial, viene entonces la elección nacional y después la posible segunda vuelta, si es que alguien nos haga. Pero eso es el calendario. Eso no tiene que ver ni con primaria abierta ni con primaria cerrada. Y los costos igual. Los costos igual. Si voy a multiplicar por 4 la cantidad de veces que tengo que movilizar a la gente para ir a unas primarias, pues entonces la suma quedaría con estos cálculos, entonces las primarias saldrían por unos 20.000 millones. Porque todo lo que se va a hacer en una, habría que multiplicarlo casi por 4. Bueno, a Mauricio. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer actualizaba los números en contacto con fuentes importantes en Nicaragua. Actualizaba los números anoche de la poblada de Nicaragua. Estamos hablando, señores, de 32 muertos. 32 muertos. Pero, ¿qué pasa con estos 32 muertos? De los 32 muertos, hay 22 estudiantes universitarios. 22 estudiantes universitarios de 32 muertos. Hay 2 policías muertos.
hay un periodista muerto y hay 5 jóvenes trabajadores, 5 empleados de una empresa que resultaron muertos al concluir su jornada laboral. Es decir, 32 muertos en Nicaragua hasta anoche. Y hay 46 personas desaparecidas. 46 personas desaparecidas. Algunas particularidades del conflicto en Nicaragua. Cuando en la República Dominicana hay conflictos sociales, hay movilización universitaria, pero esa movilización se produce sobre todo en la universidad estatal. En la República Dominicana las universidades privadas no se movilizan, no salen a las calles. En Nicaragua el motor de las movilizaciones han sido las universidades privadas y básicamente 2 universidades privadas. Una es la Universidad Centroamericana, la UCA, que la UCA es una universidad jesuita. Y la otra universidad, que es una universidad evangélica, es la Universidad Politécnica, la UPOLI. Esa universidad es evangélica. Pertenece a una iglesia evangélica que tiene su sede en los Estados Unidos. Entonces, estas 2 universidades privadas han aportado en términos estudiantiles la mayor beligerancia en este conflicto que se ha presentado en Nicaragua, que, como lo decía ayer, es una derivación de la crisis venezolana. La crisis venezolana, que mucha gente podrá no explicárselo por decir, bueno, pero que el impacto de la crisis venezolana está reducido porque el precio del petróleo tiene varios años a la baja. Eso es para República Dominicana, que era el mejor cliente de Venezuela. Ustedes saben que el único cliente real que tenía Venezuela de estos países era la República Dominicana. Ni Cuba ni Nicaragua eran clientes reales de Venezuela. No, a Nicaragua le importa que el petróleo esté 3 veces más caro o esté más barato. Lo de Nicaragua era prácticamente un regalo, igual que lo de Cuba. Entonces, no es que ellos no están impactados porque ellos tenían que buscar, buscar más dólares, que cambiado a un Córdoba de un 31, etcétera, ahora no lo tienen que hacer y entonces ellos están beneficiándose de los precios bajos del petróleo. No, ellos no pueden beneficiarse de los precios bajos del petróleo porque ellos recibían el petróleo al precio más bajo del mundo, que era el precio prácticamente regalo. Y esto le está impactando porque Nicaragua es una afición y siempre fue una afición producto de factores muy contradictorios. Porque ¿quiénes hicieron a Nicaragua en principio? ¿Y quiénes sustentaron a Nicaragua? ¿Y quiénes favorecieron el triunfo de la revolución nicaragüense cuando ya estaba totalmente descartada en el área el triunfo de una nueva revolución después de lo que había ocurrido con Cuba, y surge lo de Nicaragua 20 años después de lo de Cuba, pues cuando ya eso estaba totalmente descartado? 2 columnas importantísimas. Por una parte, Venezuela, que siempre ha estado presente en Nicaragua, con Carlos Andrés Pérez. La otra columna, Omar Torrijos en Panamá. Una tercera columna era la propia Cuba, pero Cuba tenía límites y entonces la presencia
de Cuba activa le daba otra connotación a la revolución sandinista, y por lo tanto el rol de Carlos Andrés Pérez y de Torrijos era un rol clave para empujar todo este proceso que se dio en Nicaragua. Entonces, bueno, su apoyo principal, que lo fue antes del triunfo de la Revolución Sandinista, después del triunfo de la Revolución Sandinista hubo cambios en la posición de Venezuela, porque la primera Junta de Reconstrucción Nacional en Venezuela, en Nicaragua, incluyó a 3 sandinistas y a 2 miembros de otros sectores que no eran sandinistas. Y entre esos miembros estaba doña Violeta Chamorro, entre los primeros 5 miembros de la Junta de Reconstrucción. Doña Violeta y la otra persona que formaba parte de la Junta de Reconstrucción, poco tiempo después renunciaron, y entonces el apoyo de Carlos Andrés Pérez, sobre todo, se reflejó más en la búsqueda de una democratización del proceso, y apoyó decididamente a Violeta Chamorro, y ese apoyo fue clave para que doña Violeta Chamorro ganara unas elecciones, y ese apoyo le ganó al presidente Pérez el expediente de Sierra Nevada, que partió mucho ahí del apoyo que daba a Nicaragua. Entonces, después con el tiempo, que el sandinismo se va, que el sandinismo vuelve, entonces cuando Ortega vuelve en el año 2006, y va a ser beneficiado de un proceso que duró 10 años, que fue aquella etapa que se vivió entre el 2003, y el 2013, que fue la etapa de el incremento de los precios de la materia prima, que provocó todo este desarrollo económico en América Latina. Entonces, en esa etapa, que es la etapa que en gran medida Ortega estuvo en el poder, Ortega entonces se benefició del subsidio que le daba una Venezuela que no hallaba qué hacer con el dinero. Teniendo tanto pobre y tanta gente con hambre, pues no hallaba qué hacer con el dinero. Y entonces, en busca de solidaridad y de apoyo, pues se regalaba una buena parte del dinero a través de lo que se llamaban los petrodólares en Venezuela. Y eso pues fue el sustento de esa afición que se llama Nicaragua, un país que no ha salido medio paso de su atraso. Medio paso de su atraso. Cuando usted me está hablando de un país, bueno, Manegonte hablaba de un nivel de desarrollo, yo respeto mucho lo que él dice, pero con 970.000 gente que pagan seguridad social. Si con 970.000 gente que pagan seguridad social, entonces esas 970.000 gente que pagan seguridad social, le caen encima 200.000 que ya no la pagan porque son pensionados. Entonces, no la pueden sustentar. Tiene que haber una base mayor de trabajadores que coticen para que haya equilibrio. En todas partes del mundo hay seguridad social sustentable si la base de los que contribuyen es mayor en lo que aportan que lo que reciben, lo que ya no pueden aportar. Entonces, ese es un elemento importante en este asunto. Yo leía había un documento que elaboró
el Departamento Internacional del Sandinismo para explicarle a sus compañeros en el mundo qué es lo que ha ocurrido en Nicaragua. Ese documento me lo envió aquí uno de sus receptores, que fue precisamente Manegonte, y el propio Frente Sandinista está muy sorprendido de la sincronización de este movimiento. Y no se explica de dónde salió esa sincronización de ese movimiento, porque ellos dicen que lo que llaman la derecha nicaragüense no tiene la fuerza para haber provocado un movimiento de esta naturaleza, aunque después que estallara, desde luego, saliera a capitalizarlo. Parte de este documento que tengo aquí dice lo siguiente: comunicado del Frente Sandinista de Liberación Nacional sobre los sucesos ocurridos en Nicaragua. Reciban nuestros saludos revolucionarios. Por la presente queremos compartir con ustedes información sobre los sucesos ocurridos en nuestro país en estos días. Como es sabido, fuimos atacados por una ofensiva violentísima que estuvo a punto de incendiar el país en lo que fue una especie de guarimba generalizada. O sea que, a diferencia de Venezuela, los actos violentos de protestas y demás acciones no se circunscribieron a determinadas zonas, sino que fue en todas partes, más al estilo de alzamientos ocurridos en Medio Oriente. Es decir, ellos mismos, el propio Frente Sandinista de Liberación Nacional, lo que ocurre en Nicaragua se le parece más a la primavera árabe que a lo que está ocurriendo en Venezuela. Entonces, es importante señalar que, como ustedes saben, los partidos políticos de derecha en Nicaragua no tienen ni de cerca la fuerza y la capacidad organizativa requerida para provocar tal situación. Pero obviamente, una vez creada, ellos aprovecharon para sacar réditos políticos. Pero antes de seguir, es importante referirnos al trasfondo del asunto, y ahí explican, qué es lo que ha pasado, que son los hechos que más o menos conocemos. Esta es una evaluación que, salvo algunas cosas, puede considerarse como una evaluación objetiva de la situación por la que está atravesando aquel que es uno de los países más pobres de la región. Cambio y fuera.